Saludos cordiales, estimados estudiantes. En este video vamos a hacer unas operaciones con las bases de datos y pues vamos a compartir la pantalla para que ustedes pues puedan observar el ejercicio que se va a estar presentando. Bueno, aquí tenemos nuestra consola de MySQL y tenemos pues la lista de bases de datos, ¿no?, que existen en el motor MySQL. Vamos a trabajar en este ejemplo con la base de datos colegio. Entonces le vamos a indicar al motor de MySQL que vamos a trabajar con la base de datos colegio con el comando use colegio, punto y coma, y damos un enter. De esta manera le estamos indicando al motor de MySQL que vamos a trabajar con la base de datos colegio. El motor nos devuelve que la base de datos ha sido encontrada. Vamos a explorar cuáles son las tablas que están en esta base de datos colegio con el comando show table. Show table. Damos enter y aquí el motor nos devuelve que está en esta base de datos colegio la tabla asignatura, la tabla curso, la tabla estudiantes y la tabla notas. ¿Ok? Y vamos a ir explorando cada una de estas tablas con el comando describe asignatura, punto y coma, damos enter, ¿ok? Y pues tenemos la estructura de esta tabla, ¿ok? Tenemos aquí los campos, ¿no? Los campos o las columnas, en este caso la primera columna es ID asignatura, que es clave primaria, ¿ok? Es un tipo de datos enteros y es un auto-increment. Y tenemos otro campo que es nombre A, que significa nombre de asignatura, que es un tipo de datos text. Hacemos un select a esta tabla, ¿no?, con la línea de comando select asterisco from asignatura, punto y coma, damos enter. Y aquí tenemos los ID de asignatura con los nombres de las asignaturas. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, matemática, inglés, tenemos ciencias naturales, ciencias sociales, lengua y literatura, educación física y educación cultural y artística. Vamos a explorar de la misma manera la tabla curso con el comando describe curso. Punto y coma, damos enter. De la misma manera tenemos dos campos, el campo ID curso y el nombre y el otro nombre del campo con nombre C, o que significará nombre curso. Hacemos un select de la misma manera, select asterisco from curso, punto y coma, damos enter, y tenemos los nombres de los cursos. Por ejemplo, tenemos creado el curso octavo A, octavo B, octavo C, noveno A, noveno B, noveno C, de la misma manera, décimo A, décimo B y décimo C. ¿Qué otra tabla tenemos? Tenemos la tabla estudiantes. Hacemos un describe a la tabla estudiantes. ¿Ok? Tenemos los campos y de estudiante, nombre, que significa primer nombre, ese nombre, segundo nombre, a paterno, apellido materno, apellido a paterno, apellido paterno y a materno, apellido materno. ¿Ok? Hacemos un select a esta tabla, select asterisco, from estudiantes, punto y coma, damos enter, y aquí tenemos el primer nombre, que es líder, el segundo nombre, el apellido paterno y el apellido materno. ¿Ok? Tenemos cinco registros en esta tabla. Y finalmente vamos a explorar la tabla notas, que es la con la cual vamos a trabajar. Hacemos un describe a la tabla notas, punto y coma, damos enter. ¿Ok? Aquí tenemos de la misma manera los campos de la tabla notas. Tenemos ID nota, P trimestre, que significa nota el promedio del primer trimestre, S trimestre, que es el promedio del segundo trimestre, y T trimestre, que es el promedio del tercer trimestre.
Esta tabla notas está, digamos, relacionada con la tabla estudiante, con la tabla asignatura y con la tabla curso. Porque puesto que aquí están los campos que son foráneos, clave foránea. Listo, entonces hacemos un select a esta tabla, select asterisco, from, notas, punto y coma, damos enter. Y aquí tenemos pues los registros de la tabla notas. Tenemos 10 registros, ¿ok? 10 registros. Tenemos la nota del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. La nota, estas notas a qué estudiantes corresponden, ¿no es cierto? Por medio de su ID. La asignatura a la que corresponden de igual manera, ¿no? Y el curso, ¿no es cierto? Del cual el estudiante está matriculado. Bueno, podemos hacer algunos ejemplos de vistas, ¿ok? Pero vamos a hacer ahorita una vista calculando, digamos, calculando campos, calculando columnas. Vamos a hacer un ejemplo de vistas, de datos, calculando el promedio. Ok, vamos a calcular un promedio, el promedio simple, de la nota del primer trimestre con la nota del segundo trimestre y la nota del tercer trimestre. ¿Ok? Como, como pues es siempre mejor, antes de crear la vista como objeto, primero se crea la consulta SQL. ¿Ok? Por medio del select. Hacemos un select y aquí vamos a presentar el campo o la primera columna que es P trimestre, S que es segundo trimestre y T trimestre. ¿Ok? Select P trimestre, S trimestre y T trimestre. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer una coma y vamos aquí a sumar estos campos o columnas. Ponemos P trimestre, que es la nota del primer trimestre, vamos a sumar con la nota del segundo trimestre y vamos a sumar con la nota del tercer trimestre. ¿Ok? Y vamos a dividir para 3 notas. O sea, vamos a hacer un cálculo de un promedio simple. Y le vamos a decir al motor de base de datos que esto se encuentra en la tabla notas. Le damos punto y coma. Y le damos un enter. Y aquí ya tenemos digamos, la columna primer trimestre, que es lo que hemos dicho que presente, la columna del segundo trimestre, la columna del tercer trimestre, y tenemos, digamos, el promedio. Aquí hay dos puntos importantes con los cuales vamos a trabajar. Primero, esta columna nueva donde se ha calculado el trimestre, le vamos a poner un alias, ¿no? Por ejemplo, el alias promedio, ¿ok? Para que nos salga de esta manera, ¿no? Donde se observa que se están sumando las tres columnas y se está dividiendo por tres. Y segundo, pues vamos a decirle al motor que solamente nos presente el promedio con 2 decimales, no más, porque si nos damos cuenta, aquí hay 6 decimales, ¿ok? Por defecto. Entonces, vamos otra vez con la tecla dirección hacia arriba o up, la tecla up, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer esos cambios. Ok, tenemos esta línea de comandos que es la misma que está acá arriba, ¿no? Es la misma, acá es la misma. Vamos a hacer esos cambios. Vamos a crear acá un alias. Primero vamos a decirle, vamos a usar la función round, ¿ok? Vamos a usar la función round para que nos presente, en este caso solo presente dos decimales, round. Aquí le vamos a poner una coma, le vamos a decir que nos presente solo los decimales. Cerramos, paréntesis. Aquí vamos a poner el alias será promedio. Ok. Listo, entonces, ese es el cambio que hemos hecho. Round, vamos a redondear, no es cierto, en este caso, bueno, vamos a usar la función round
para que nos presente solo dos decimales. Ok, damos un Enter y aquí ya tenemos los resultados. Como pueden ver, ya no nos aparece este título de columna o ese nombre de columna donde nos presenta el nombre o en este caso la operación que se ha hecho, sino nos aparece el alias y acá luego en las notas ya solo nos aparece con dos decimales. ¿No es cierto? Por medio de la función round hemos hecho esto. Pero todavía no hemos creado el objeto, hemos creado, digamos, la consulta SQL, pero no hemos creado el objeto vista de datos. Para eso, nuevamente, tecla, dirección hacia arriba o up, y vamos a ponerle aquí, create view. Vamos a crear la vista. Le ponemos el nombre de la vista. Le sugiero que siempre el nombre de la vista vaya primero con la palabra vista para identificar o hacer una diferencia entre vista y tabla. ¿Ok? Créate, view, vista, pongámosle promedio, puedes poner. ¿Ok? Y ahí luego as, ¿cierto? Y ahí va la consulta SQL que hemos creado antes. Como hemos visto que la consulta SQL funciona muy bien, ¿ok? Entonces, pues ya creamos el objeto vista de datos, por medio de este comando, create view, ¿no? El nombre de la vista, que en este caso es vista promedio, y luego va el as, ¿cierto? El as, el alias, y ahí va la consulta SQL. Correcto. Entonces, le damos un enter, y ahí se ha creado el objeto, ¿ok? El motor me devuelve y me dice que el objeto se ha creado. ¿Cómo verificamos que se ha creado el objeto? Por medio de show tables. Damos showtable.com, damos enter y aquí está la vista creada, la vista promedio. ¿Ok? Entonces podemos consultar a la vista promedio como que si fuera una tabla por medio del select. Select asterisco from vista promedio. Punto y coma. Damos enter y aquí está. Y aquí está ya el objeto creado. Significa que si yo puedo salir ahorita de esta ventana, de esta consola de MySQL, si yo puedo apagar la computadora y más tarde prenderla, encenderla o mañana, pues ahí va a estar creada mi vista de datos, porque ya es un objeto creado en el motor de base de datos. Pero ¿qué pasa si solo llegamos hasta en este caso, hasta la consulta SQL? Entonces no se ha creado nada, solamente esta consulta sirve para ver los resultados, ¿no? De la consulta, pero no hemos creado el objeto como tal, el objeto vista de datos. ¿Qué significa? Que si nosotros estando aquí sin haber creado la vista, entonces salimos, entonces nosotros tendríamos que al regresar a trabajar con esta base de datos y quisiéramos ver estos mismos resultados, tendríamos que otra vez crear la consulta SQL. Entonces, ya tenemos la vista de datos creada y ahorita voy a presentar un ejemplo de cómo, en este caso, podemos crear un procedimiento almacenado. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo pequeño de cómo crear un procedimiento almacenado. ¿No es cierto? Aquí tenemos varias tablas, por ejemplo, la tabla asignatura, la tabla curso, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, para crear el procedimiento almacenado, se me ocurre trabajar con la tabla asignatura. Voy a hacer un describe a esta tabla asignatura nuevamente, ¿ok? Para no desplazarme, ¿no? Para no estar desplazándome tanto. Asignatura, describe asignatura, punto y coma. Tengo dos campos. Estos son los campos que tengo que tener muy claro, porque así mismo tengo que trabajar con estos campos. Luego, ¿ok? Entonces aquí tengo el nombre de la tabla es asignatura y los campos son id-asignatura y nombre-a. Listo, entonces aquí hay asignaturas que están insertadas. Si hacemos un select nuevamente, exploramos esta tabla, digamos así, select asterisco from asignatura
punto y coma, damos enter. Ok, aquí tenemos ya la inserción de los registros. Ok, pero vamos a hacer un procedimiento almacenado que nos permite insertar más asignaturas a esta tabla asignatura. Es decir, ya no vamos a usar, en este caso, el inserinto, sino que podemos, al crear el procedimiento almacenado, podemos usar el procedimiento almacenado, ¿no? Entonces, podemos hacer, si queremos, inserinto, pero, y una vez que está creado el procedimiento almacenado, podemos llamar al procedimiento almacenado y hacer la inserción del registro a la tabla asignatura por medio del procedimiento almacenado. ¿Ok? Entonces, vamos a crear el procedimiento almacenado. ¿Ok? En este caso vamos a cambiar el delimitador. Miren ustedes lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a poner delimiter, espacio, barra, barra. ¿Ok? Vamos a cambiar el delimitador. Ya, ¿cuál es el delimitador que se trabaja en MySQL por defecto? El punto y coma. Pero en este caso vamos a cambiar el delimitador. ¿Ok? Delimiter, espacio, barra, barra. Enter. Ok, entonces aquí vamos a ponerle create procedure. Así es como vamos a crear un procedimiento. No vamos a crear la tabla, no vamos a crear la vista con create view, create table. No, vamos a create procedure. Vamos a crear el procedimiento almacenado. Create procedure. El nombre del procedimiento vamos a ponerle inserta. ¿Ok? Vamos a abrir un paréntesis. ¿Y qué vamos a insertar? Vamos a insertar, aquí vamos a poner los parámetros con los cuales vamos a trabajar para insertar. Pues hay dos columnas. Entonces voy a decir que voy a crear un ID, tal cual, el parámetro ID, que será el tipo de datos un entero de 10, coma. Y en este caso, no. Puedo poner tres caracteres para, para el primer parámetro y tres caracteres para el segundo parámetro. ID y int de 10 y non, que será un text, vamos a ponerle de 50. Ok, listo. Entonces, allí tenemos la primera parte de este procedimiento almacenado con create procedure, el nombre del procedimiento que es inserta. Los dos parámetros con los cuales vamos a trabajar es un ID para la inserción del ID asignatura y luego en este caso el otro parámetro es non para la inserción del nombre de la asignatura. ¿Ok? Aunque sabemos que el ID de asignatura es autoincrement, ¿no? Es un que se va incrementando automáticamente, pero igual hay que crearlo, ¿no? Damos un enter aquí, ponemos en este caso la palabra begin para indicar que vamos a iniciar con el procedimiento, ¿ok? Vamos a, en este caso, hacer ya la consulta SQL, ¿no? Después del begin hacemos la consulta SQL. En este caso, pues vamos aquí a decirle que este procedimiento almacenado va a ser la labor de un inserinto, ¿ok? Va a ser inserción de registros, por eso trabajamos con el comando inserinto y el nombre de la tabla, asignatura. Damos el nombre, ¿no es cierto? Para que se haga la inserción en esa tabla donde estamos indicando. La inserción se va a hacer en la tabla asignatura. Ok, qué valores va en este caso a poner? Por eso es que hemos creado aquí estos parámetros, porque si yo le pongo aquí automáticamente el nombre, por ejemplo, puedo poner mi nombre, líder Zambrano, significa que siempre que llama al procedimiento se va a insertar líder Zambrano, líder Zambrano, líder Zambrano, y esa no es la dinámica, ni la idea. La idea es que inserte nuevos nombres. Entonces, por eso aquí en values le ponemos el ID, el parámetro que hemos creado acá, ¿ok? Aquí le ponemos el ID, se va a insertar, y se va a insertar en vez de un nombre común, Carlos, líder, lo que sea, vamos a poner aquí el parámetro. ¿Ok? Eso significa que cuando llamamos nosotros al procedimiento, entonces ahí recién vamos a hacer la inserción del registro. ¿Ok? Entonces esta línea termina con punto y coma. Y por eso le cambiamos el delimitador, porque si nosotros no le cambiamos el delimitador,
el motor de base de datos va a entender que aquí en este punto y coma he terminado el procedimiento almacenado y me va a terminar el proceso. Y por supuesto, como no falta para completar el procedimiento, me va a terminar dando un error. Entonces damos un enter y miren ustedes que no pasa nada, todavía estoy trabajando dentro del procedimiento. Ok, ya está ahí la inserción, ¿no es cierto?, del registro por medio del comando inserinto, ¿no es cierto?, a la tabla asignatura. ¿Cuáles son los valores? Los valores son los dos parámetros que hemos creado, id y nom. Y bueno, ya hemos concluido con este procedimiento porque es un procedimiento muy sencillo, ¿no es cierto? Y simplemente en este caso lo que vamos a hacer es un en, donde le estamos indicando al motor que estamos terminando con el procedimiento. Ya no vamos a hacer más tareas con este procedimiento. Le ponemos aquí un punto y coma y le ponemos barra barra, porque ese es el delimitador con el cual iniciamos y ese es el delimitador con el cual terminamos la operación. Ok, damos un enter y el motor me indica que el procedimiento se ha creado exitosamente. ¿Cómo pruebo el procedimiento? ¿Cómo pruebo el procedimiento? Antes hicimos un select a esta tabla, ¿no? Hay 7 registros. No, entonces con el procedimiento lo pruebo con cal. Y el nombre del procedimiento, que en este caso es inserta. Cal, la palabra reservada cal. Cal llama al procedimiento, ¿no es cierto? Y le indicamos el nombre del procedimiento almacenado, que en este caso es inserta. Abrimos paréntesis, ¿ok? La primera columna, como la va a insertar el mismo motor, le vamos a poner aquí null. Y lo que nosotros vamos a insertar luego es, en este caso, el nombre de otra asignatura. A ver, hemos insertado matemática, inglés, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua y literatura, educación física y educación cultural y artística. Bueno, se me ocurre, en este caso, otra asignatura. eh, Podemos ponerle cualquier nombre, ¿no? Podemos ponerle, por ejemplo, eh, ya están las ciencias naturales, ciencias sociales, lengua y literatura. Estas son las asignaturas que ven los estudiantes en el ciclo básico, pero vamos a ponerle una asignatura cualquiera porque luego también se van a ingresar cursos del bachillerato. Vamos a ponerle, por ejemplo, física. Física, paréntesis, punto y coma. A ver, estamos trabajando con el delimitador barra barra. ¿Ok? Si pongo punto y coma, no me va a terminar la línea, ¿no? Va a dar un error. Entonces, cal inserta la primera columna es null porque es auto-increment y la segunda columna la insertamos. Ok, damos un enter y el motor me dice que ya está insertado el registro. Entonces, para verificar, hago un select asterisco from a la tabla asignatura. Punto y coma y damos otro enter. A ver, todavía no he cambiado el delimitador. De ley tengo que trabajar con barra barra. Para cambiar el delimitador, tengo que hacer esto. Delimiter nuevamente, espacio, punto y coma. Ahí cambio el delimitador. ¿Ok? Doy un enter, entonces ahí el motor me entiende que ya no estoy trabajando porque ya terminé de crear el procedimiento almacenado. Entonces le digo al motor de base de datos que ya no voy a trabajar con barra barra, sino nuevamente con punto y coma. Y ahora sí, hago el select, asterisco, from, y el nombre de la tabla que es asignatura. Ahora sí, punto y coma, porque ya cambia el delimitador. Y aquí ya me aparece física. Entonces, este es un ejemplo de procedimiento de inserción, ¿no? Es un ejemplo, pues, de procedimiento almacenado creando una inserción en una tabla. Hasta aquí el ejemplo.